Bien, y siguiendo con el tema justamente que comentábamos desde el Congreso, polémica ha generado la aprobación de la ley de usurpaciones que contempla el artículo de la legítima defensa privilegiada. Ante ello, el gobierno anunció veto presidencial. Vamos a hablar de este y otros temas. Para eso nos acompaña el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Senador, muchas gracias por acompañarnos como siempre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nicolás. Un gusto de saludarte acá desde Purrán, que andamos en terreno, con un temporal que ni le cuento, pero gustoso de conversar con ustedes. Se cae el cielo por allá, me imagino. Harto frío, viento y lluvia, pero aquí estamos en el Centro de Rehabilitación de Adultos Mayores en Purranque, una muy bonita instancia. Un orgullo para nosotros estar en esta entrevista desde acá. Maravilloso, muchísimas gracias por su tiempo entonces, senador. Oiga, ¿cómo queda el ánimo después de toda esta discusión con el proyecto de ley de usurpaciones? Y se lo pregunto desde la mirada del ciudadano fuera del Congreso. Nosotros nos toca ser espectador, tenemos la oportunidad y el placer de también conversar los distintos puntos, pero sobre el tema de usurpaciones y específicamente sobre legítima defensa privilegiada, hay blanco y negro. O sea, aquí los que la justifican, aquí los que la ven como un peligro. Pero primero, Nicolás, yo creo que hay que clarificarle al país una cosa en la cual hay consenso general. No queremos que el tema de las usurpaciones solo sean multas, porque llegar a tomar un terreno, una propiedad de alguien, su vivienda, un campo, una parcela, tiene que tener una penalización que sea mayor. Y en eso tiene que haber coincidencia total, y la hubo en el Parlamento. En ese tema no hay discusión, como en el tema de la flagrancia, es decir, hoy día, con la actual legislación, si pasaban las 12 horas, ya no había flagrancia y por lo tanto no podía actuarse de inmediato por parte de las fuerzas policiales para poder sacar de un lugar, desalojar a alguien que está cometiendo este delito. Lo que hacía bien en practicar ahora, el procedimiento en ese sentido. Correcto, ahora va a ser permanente la flagrancia, es decir, el delito va a ser permanente cuando se haya cometido y por lo tanto, repito, hay que partir por la base de que todos estamos en contra de que una persona se aproveche o un grupo de personas se aprovechen, lleguen a tomarse un terreno y pretendan así pasar encima los comités habitacionales que llevan por años esperando la casa propia, sí, y muchas otras materias, incluso el lucro, porque hay algunos que se toman un terreno para comenzar después a vender sitios pequeños a la gente con derechos que terminan siendo una problemática para toda la sociedad. En lo que hay una diferencia sustancial, y ahí yo comparto contigo el blanco y negro, es que no pueden haber tantas interpretaciones tan profundamente diferentes. O sea, ¿ese es el problema? Cuando la derecha dice, cuando la derecha dice que la legítima defensa privilegiada no implica el posible enfrentamiento entre civiles, desde mi punto de vista está equivocado. Yo creo que lo que acabamos de aprobar en el Senado con los votos de ellos y con los votos en contra nuestro, es que nosotros no queremos que haya un retroceso en una materia tan sensible como la autotutela, en el sentido de que no puede ser que deje establecido en la ley la posibilidad de que un ciudadano que le van a tomar su terreno o su propiedad pueda por su propia cuenta querer hacer justicia, porque tiene que respetarse desde nuestro punto de vista los canales institucionales, que es la justicia y después el auxilio de la fuerza pública. Senador, pero la ley como... Sí, déjeme ir ese punto. Para terminar la idea, Nicolás, solo va a terminar la idea. Sí. Solo va a terminar la idea. Lo que quiero decir es que como quedó la ley ayer, puede permitir incluso, miren lo que voy a decir como ejemplo, por favor, que puedan organizarse grupos que se dediquen justamente a ir a desalojar predios que han sido tomados por particulares. Lo negativo que tiene eso y lo grave es que eso puede provocar enfrentamientos entre civiles como ocurrió en la década de los 70 en nuestro país. Aquí en el sur de nuestro país hubo matanzas de compatriotas, en Frutillar, por ejemplo, en el año 72, que significaron, ¿no es cierto?, la muerte de personas, de campesinos, por esta situación. Es un retroceso tremendo, civilizatorio incluso desde mi punto de vista. Es un artículo demencial. Y por eso creo yo que el veto del presidente a ese artículo en particular, porque aquí se ha especulado que el presidente quiere vetar toda la ley. No, fue bastante específica la ministra del Interior que el veto va a ese artículo en particular, al tema a este concepto que estamos conversando. Por eso me concentro en el desacuerdo más que en lo que hay acuerdo, porque ahí ya creo que no hay mucha discusión. Pero déjeme preguntarle, también ejemplificando esto y de este blanco y negro que yo comentaba, ¿por qué a su juicio, senador, se da la posibilidad de autotutela? Desde la oposición se dice todo lo contrario, que hay otras leyes que finalmente evitan justamente esto. Por ejemplo, la ley de control de armas, por ejemplo, lo que pueden ser asociaciones ilícitas en términos de cuando no hay proporcionalidad en el uso de la fuerza. Descartan esto. Desde el gobierno y el oficialismo se piensa todo lo contrario. Nosotros pensamos que como queda la ley, de verdad que es una ley
que se torna peligrosa, porque nadie quisiera, ¿no es cierto?, que en el legítimo derecho que puede tener un propietario de querer recuperar su tierra, contrate a privados para que la vayan a recuperar, o vaya él con un grupo de personas a querer recuperar su tierra, porque eso va a provocar necesariamente, ¿no es cierto?, un enfrentamiento con las personas que están usurpando, que de por sí son personas que están cometiendo un delito. Entonces, por lo tanto, nosotros queremos que eso quede supeditado a la labor de los tribunales, que con el auxilio de la fuerza pública tengan todo el tiempo, como ahora se amplía, es permanente la flagrancia. ¿Ya? Esto va a determinar que en cualquier momento lo pueda sacar en el día 1, como en el día 15 o en el día 20 de la toma. Eso yo creo que es más racional. Claro, el problema es cuando se llega al día 20 de la toma, porque el mismo propietario dice, bueno, llevo 20 días y no tengo ninguna respuesta del Estado, que finalmente tiene que velar por el derecho. Nicolás, hoy día, como está la situación hoy día, hay tomas de terreno que no están 20 días ni 15, fuera de eso no sería nada. Hay tomas que se han perdurado 6 meses, un año, 2 años, claro. Y eso es lo que no puede ocurrir. Lo que no puede pasar, Nicolás, es que haya gente que cree que tomándose un terreno se pueden saltar la fila, y desde ese punto de vista puedan, porque claro, uno dirá, oiga, no, pero este señor, por mí en particular, oye, en los años 70, cuando era parlamentario, su padre igual, ¿no es cierto?, participaba de algún tipo de acción de este tipo. En esos años no había ni una otra fórmula de entregarle una vivienda, no había una política habitacional para la ciudadanía. En aquellos años, lamentablemente, en todo Chile, las tomas eran un elemento para entregarle un lugar a la gente para vivir, porque no había política habitacional del Estado. Hoy día tenemos una política habitacional sólida, un plan de emergencia habitacional que el gobierno está consolidando de 160.000 viviendas, y por lo tanto consideramos que no es justo que haya personas que pasen sobre comités de vivienda que llevan años buscando su casa propia y tengan ellos la preferencia porque están en un campamento o en una toma. Creo que eso no corresponde. Ahora, ojo, que este proyecto de ley también, Nicolás, hay que decirlo, protege a todos los campamentos que están, desde todo punto de vista, catastrados en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sí, de hecho, una discusión también con respecto al catastro en el registro de campamento en términos de cuál es el tope o si era actualizado anualmente, que finalmente podría incentivar a eventualmente nuevas tomas. Si esto hay que mirar en proyección, lo que puede ser una norma que se aplique a nivel de Estado. El senador Matías Walker ayer en la discusión estableció de que era bueno, ¿no es cierto?, que en el momento que se promulgue la ley sea el momento para definir y cortar el tema del catastro. Yo considero que es justo porque si no puede generarse un incentivo perverso, claro, de que en definitiva hayan, en este lapso de tiempo de aquí al 2024, hayan una serie de personas que digan, bueno, es el momento de que nos catastren y tomémonos los terrenos. No, el llamado hoy día a la gente, Nicolás, te lo digo como presidente de la Comisión de Vivienda, el llamado a la gente el día de hoy es decirle, hoy día tenemos un programa habitacional, un plan de emergencia habitacional de gobierno al cual hay que inscribirse, tenemos 260.000 de viviendas como desafío como gobierno y por lo tanto las tomas deben ser penalizadas con mayor fuerza, pero, repito, sin este artículo polémico que es el que ha generado un debate, creo yo, innecesario, cuando el tema más fundamental era penalizar de una manera más alta y determinar incluso penas de cárcel a quienes usurpen un terreno. Senador Espinosa, ¿cómo cree usted que tiene que ser la característica y el fondo de este veto que ingresará el gobierno? Y si no llegara a prosperar el veto, la intención que tiene el gobierno, ¿habría que acudir al Tribunal Constitucional? Bueno, yo diría, ¿no es cierto?, primero que las características del veto ya la ha planteado el propio gobierno, que van a ser sobre el artículo en cuestión y no sobre la ley, porque eso fue la primera discusión que igual compartía. Sí, ahora hay un tema de técnica legislativa, si es supresivo, aditivo. Bueno, no nos han comunicado más o menos cuál va a ser el sentido técnico del veto, no hemos tenido conocimiento, esperamos que en las próximas horas ya tengamos una mayor claridad sobre eso. Pero independiente de todo, yo creo que respecto a ese tema sería necesario, ¿no es cierto?, si es que no prosperase el veto, que tiene que tener ciertas características de quórum, si no prosperase aquello, se va a tener que recurrir a un tribunal constitucional que muchas veces ha sido criticado, pero que en este caso puntual creo yo que tiene algunos aspectos de inconstitucionalidad de ese artículo en cuestión, porque pone en serio riesgo, obviamente, la vida de las personas. Yo creo que la Constitución tiene que proteger siempre la vida de las personas. Ahora, antes de lo que puede ser eventualmente, todo esto en condicional, por supuesto, Tribunal Constitucional, a la espera de lo que va a ser el veto, ¿usted ve margen para llegar a acuerdos con la oposición? Y vuelvo al punto de partida de nuestra conversación. Aquí hay un tema en que se discrepa, que hay un blanco y negro. ¿Se puede llegar a un acuerdo para finalmente evitar rechazar un veto o demonizar un veto, que es la facultad del presidente, por supuesto, o llegar al Tribunal Constitucional? Finalmente no solucionar el problema de fondo, que es aquellas personas que se les usurpa su propiedad privada y aquellos también porque usurpan. Millones de chilenos, si bien valoran esta ley de que haya una mayor penalización en el tema de las usurpaciones,
porque nadie quiere que su propiedad privada sea usurpada, esperarían que tuviéramos otro tipo de debate en el Parlamento, que estemos hablando de cómo la benzina subió la última semana, que si viene un alza de la luz de un 48%, cómo somos capaces de detenerla. Todas esas cosas yo creo que la gente yo sé que usted sabe que este tema también es muy importante. No hay ninguna duda que es muy importante, sin lugar a dudas, pero yo te estoy diciendo que la ciudadanía en su conjunto esperaría que estemos en esos debates, sabiendo que este es importante, pero ya cuando empieza la pelea, que la defensa privilegiada, este otro que no, blanco y negro, la gente dice otra vez la clase política peleando, ¿y por qué no están peleando por los temas de nosotros? Y yo en eso comparto con la ciudadanía. ¿Pero se puede llegar a acuerdo en este tema? ¿Cómo ve usted en sus colegas senadores y senadoras? Yo creo que en este tema no va a haber acuerdo porque hay dos posiciones que son diametralmente opuestas. Ayer la ministra Toá decía que la derecha no estaba entendiendo el proyecto. Yo creo la que fue una derecha mala dice que está palabra desinformando al gobierno, o sea, para entender la discusión. Por eso te digo, pero por eso te digo. Entonces yo mismo discrepé de la ministra. Yo dije, la derecha perfectamente entiende lo que está aprobando. No es que la derecha no entienda. Ellos saben que lo que están propiciando hoy día es que un particular pueda contratar servicios para ir a echar, ¿no es cierto?, a desalojar a alguien por sus propios medios, existiendo elementos de la justicia y el auxilio de la fuerza pública. Eso lo descarta la oposición para poner en esta conversación. Eso lo descarta. Descarta que sea un objetivo que se avale finalmente eso, porque sería avalar la violencia. Si usted lee el proyecto, cómo quedó en su artículo en cuestión, se va a dar cuenta que aquí hay un sector que está faltando a la verdad y no somos nosotros. Ya. Ahora, en esta discusión también hay que, y hago un paréntesis de acá, lo que ha sucedido en términos de la coalición de gobierno, específicamente en lo que fue la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados. Usted ha sido bien crítico justamente de este tipo de hechos, donde se habla de desorden, divorcio, donde hay una mirada ideológica que contrasta radicalmente en términos del socialismo democrático y del Frente Amplio Partido Comunista, Pro Dignidad, con respecto a este punto en particular. De hecho, cuando se votaba el tema de eventuales multas para lo que era usurpación y otros temas, ¿cómo lo ve usted? He sido criticado duramente por algunos sectores de la izquierda del Frente Amplio, incluso algunos de mi propio partido, porque he combatido con fuerza la corrupción. En esta semana, en este caso, que todo el país ha estado convulsionado. Y yo he dicho claramente ante todo Chile, vean mis votaciones, vean cómo he votado a favor del gobierno, mucho más que la propia gente del Partido Comunista y del Frente Amplio. Y los temas de seguridad, ¿para qué decirle? Votan en contra ellos, contra el propio presidente, en materia de ampliación del estado de excepción, la ley Nair Retamal, la ley, ¿no es cierto?, que sanciona a quienes exporten combustible en las protestas, y ahora también votan en contra de la ley de usurpaciones. Entonces, los temas de seguridad, hay algunos sectores más radicalizados de nuestra izquierda que no les gusta votar a favor los temas de seguridad para el país. Yo creo que hoy día, más allá de las ideologías, tenemos que votar por la seguridad de Chile. Pero les complica votar por mayor seguridad, les conflictúa, no están en ese carro. ¿Cómo lo evalúa usted? Yo estoy poniendo algunos términos, no son propios, sino para entender un poco ese comportamiento. ¿Usted dice? No me complica cómo lo pregunte. Lo que te quiero decir es que efectivamente hay algunos sectores que lamentablemente tienen algunos traumas todavía, a 50 años, de que los militares estén en la calle resguardando la seguridad. Para mí no hay ningún trauma. Yo soy un ejecutado y no tengo ningún trauma que un militar resguarde la seguridad de nuestra población. Pero algunos todavía que no vivieron nada de eso. Algunos salieron de la universidad, ¿no es cierto?, nunca tuvieron un trabajo estable, llegaron al gobierno y creen que ellos tienen la verdad absoluta. Yo creo que no. En los temas de seguridad tenemos que dejar la ideología de lado y pensar en el bien superior del país. En eso jamás me voy a perder. Estuve escuchando en una entrevista hace un par de días, se le preguntaba al senador Latorre, como presidente de Revolución Democrática, aparte del Frente Amplio, cuál fue la explicación, digamos, para votar en contra del propio gobierno, que siempre es la primera pregunta que se hace. ¿Por qué votar en contra? Digamos, no se sigue la línea. Y lo que le habían comentado en esta entrevista, lo escuché bien reciente, un día después de la votación de la Cámara, es que ya se daba por perdida la votación en términos de las indicaciones del gobierno, y lo que se quería hacer era un punto político o de alguna manera un estamento en términos de esto. ¿Cómo evalúa usted eso? Y no sé si eso es lo que se conversa en los pasillos del Congreso con respecto al oficialismo. Yo le encuentro que no es una respuesta que deba dar el presidente de uno de los partidos pilares del gobierno del presidente Boric, como es Revolución Democrática. O sea, es tan equivocada esa respuesta como las 8 versiones distintas que tuvo cuando se descubrió el fraude de sus militantes de su partido en el caso Fundaciones, donde cambió 8 veces de versión. Entonces, para mí los dichos de Latorre ya no tienen mucha validez, de verdad, Nicolás. Senador Felipe Espinosa, nuevamente, gracias por acompañarnos y su tiempo a esta hora. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás, muy amable. Hasta luego, que le vaya muy bien.